La teoría y la técnica del psicoanálisis se basa esencialmente en datos clínicos procedentes del estudio de la neurosis, a partir de la neurosis. La neurosis es un conflicto entre el yo y el ello, un conflicto neurótico, es un conflicto inconsciente entre el impulso del ello que busca su descarga y la defensa del yo que impide esa descarga o el acceso a la conciencia. Es decir, el yo trata de manejar los impulsos prohibidos o peligrosos del ello a través de sus mecanismos de defensa con los que cuenta. Para el psicoanálisis, la neurosis es una estructura de la personalidad. Según Freud, el psicoanálisis es un instrumento para que el yo se sobreponga al ello. Dice también que los efectos terapéuticos del psicoanálisis están destinados a robustecer el yo. Freud dice que el papel fundamental del psicoanálisis es mejorar las condiciones psicológicas para que el yo funcione correctamente. La labor analítica se va a centrar en la transferencia y la resistencia. Hacer consciente lo inconsciente, recobrar recuerdos y superar la amnesia infantil. En fin, el psicoanálisis tenderá a aumentar la fuerza relativa del yo respecto del superyo, del ello y del mundo que lo rodea. Históricamente, la terminología utiliza en la terapia psicoanalítica, como va evolucionando, esta terapia psicoanalítica debemos dejar claro dos conceptos, qué son los procedimientos técnicos y qué es el proceso terapéutico. En este caso, el procedimiento técnico es un instrumento al que recurre el terapeuta para, para favorecer los procesos terapéuticos. Algunos ejemplos de procedimiento técnico tenemos la hipnosis, la asociación libre, la sugestión, la interpretación. Por otro lado, tenemos el proceso terapéutico. El proceso terapéutico es una serie de sucesos psíquicos dentro del paciente. Es una serie de fuerzas y actos o fenómenos psíquicos que tienen un efecto reparador. Todo esto es provoca los procesos técnicos. Ejemplos de procesos terapéuticos tenemos la abreacción, la recuperación de recuerdos, el insight. Ahora bien, para comprender un suceso o fenómeno psíquico es necesaria la metapsicología que nos lleva más allá de la psicología tradicional, es decir, de la psicología de la conciencia a la psicología del inconsciente para poder explicar desde allí los fenómenos del comportamiento humano. Para comprender el fenómeno psíquico tenemos que entenderlo desde 6 puntos de vista: del tópico, dinámico, económico, genético, estructural y adaptativo. El punto de vista tópico describe el funcionamiento que rige los fenómenos conscientes, proceso secundario, e inconscientes, proceso primario. El proceso primario implica el material inconsciente, la condensación, el desplazamiento. Su modo de funcionar es arcaico y primitivo. Su objetivo, la descarga. Y el proceso secundario dirige los fenómenos conscientes. El punto de vista dinámico. En este punto, los fenómenos mentales son el resultado de la interacción de fuerzas. No nos limitamos a describir y clasificar los fenómenos, sino que se deben concebir como indicios de un mecanismo que funciona en nuestra alma y como la manifestación de tendencias que aspiran a un fin definido. Por ejemplo, la formación de síntomas, la ambivalencia, la sobredeterminación. Ahora, en el punto de vista económico, concierne al origen, perdón, se refiere a la distribución, las transformaciones y los gastos de energía psíquica. Ese es el punto de vista económico. Por otro lado, tenemos el genético, que concierne al origen y el desarrollo de los fenómenos psíquicos. El punto de vista estructural, pues en este caso el aparato psíquico se divide en unidades funcionales duraderas. El punto de vista estructural procede, de ahí, del punto de vista estructural, procede el aparato psíquico del yo, el ello y el superyo.
está implícito también el adaptativo en las proposiciones de Freud en coordinación entre pulsión y objeto y en las proposiciones de Harman y Erickson acerca de la preparación innata para una serie evolutiva de ambientes medios probables. Todas las proposiciones acerca de la relación con el medio ambiente, los objetos de amor y el odio, las relaciones con la sociedad, etcétera. La teoría, la terapia psicoanalítica es una terapia causal. Trata de contrarrestar las causas de la neurosis. Su objetivo es resolver los conflictos neuróticos del paciente, incluso la neurosis infantil, que son el núcleo de la neurosis adulta. Ah, pero, ¿qué significa resolver los conflictos neuróticos? El yo consciente reúne todas las partes que fueron excluidas del ello, el super yo y el yo inconsciente, separarlas del proceso de maduración de la personalidad. Total, el psicoanalista aborda los elementos inconscientes repelidos por sus derivados, no conscientes pero organizados. Estos derivados híbridos son producidos por el ello y el yo. El proceso de psicoanálisis requiere que el paciente emplee la asociación libre para facilitar la comunicación entre los derivados. El que padece neurosis llega al tratamiento psicoanalítico conscientemente con la idea de lograr un cambio, pero dentro de él, dentro del paciente, hay fuerzas inconscientes que se oponen a ese cambio. Estas fuerzas se oponen a los procedimientos y procesos de tratamiento y se denominan resistencias, que son, en su análisis, la piedra angular de la técnica psicoanalítica. Ahora, ¿de dónde provienen esas resistencias? De las fuerzas defensivas del yo, que forman parte del conflicto neurótico. Otro concepto básico de la teoría de la técnica psicoanalítica son las reacciones transferenciales. La transferencia es fuente de material para el análisis. El paciente tiende a repetir su pasado en términos de relaciones humanas para obtener satisfacciones que no tuvo o para dominar tardíamente alguna ansiedad o algún sentimiento de culpa. Esta transferencia es volver a vivir el pasado sin entender el presente, pero querer entenderlo en función del pasado. Si las reacciones de transferencia se manejan debidamente, el paciente sentirá en el tratamiento y en relación con el psicoanalista todas las relaciones humanas de su pasado que no son conscientemente accesibles a él. El insight puede ser efectivo solo si el paciente puede y mantiene un yo razonable. Las resistencias interfieren en el yo razonable, por eso deben ser analizadas antes que nada, las resistencias. Otro concepto básico del psicoanálisis es la alianza de trabajo. Esta alianza del trabajo es la parte de la relación paciente-analista, que permite al paciente identificarse con el modo de ver del analista y laborar con él a pesar de las reacciones neuróticas. De transferencias, la finalidad es fortalecer al yo, haciendo que éste renuncie a sus defensas patógenas y lograr la descarga del ello para reducir la presión instintual. ¿Qué es lo que espera el psicoanalista? Bajo la protección de la alianza de trabajo y la transferencia positiva, tendrá una mirada nueva a todo lo que parecía amenazador. ¿Qué es la traslaboración? Es el trabajo psicológico que se hace después de haber obtenido un conocimiento intuitivo y que conduce a un cambio estable del comportamiento o de la actitud. Ahora, hay unos componentes de la técnica psicoanalítica clásica en la producción de material. Primero tenemos la asociación libre, que es el modo predominante o método principal de recabar material clínico. Se inicia después de haber concluido las entrevistas preliminares.
El paciente asocia libremente sus ideas, pero también puede comunicar sus sueños u otros sucesos de su vida diaria o de su pasado. Segundo, las reacciones transferenciales. Las reacciones transferenciales es sentir impulsos, actitudes, fantasías y defensas. Las reacciones transferenciales y las resistencias del paciente proporcionan el material ideal para la labor analítica. Tanto la resistencia como la transferencia son las que comunican información vital acerca de la historia reprimida del pasado del paciente. Tenemos transferencias positivas, transferencias negativas. Las positivas son formas de apetencias sexuales, así como el amor, el respeto o el gusto por el analista. También tenemos las transferencias negativas, que pues entraña alguna variedad de agresión en forma de enojo, disgusto, odio o desprecio por el analista. Número 3, las resistencias. Las fuerzas son las fuerzas que dentro del paciente se oponen a los procedimientos y procesos de la labor psicoanalítica. Se oponen al analista, a la labor analítica y al yo razonable del paciente. Las resistencias son repeticiones de todas las operaciones defensivas que el paciente ha realizado en su vida pasada. Bueno, ya lo habíamos comentado. Tenemos la resistencia ajena al paciente o ajena al yo, que el paciente está dispuesto a tratarla analíticamente. Y la resistencia egosistónica, en donde el paciente puede negar su existencia, reducir su importancia o liberarse de ella, racionalizándola. Ahora, respecto al análisis del material del paciente, el objetivo de este análisis del material es incrementar el insight. Algunos procedimientos no facilitan el insight, pero se refuerzan las funciones del yo necesarias para llegar a la comprensión. Por ejemplo, la abreacción puede lograr una descarga de tensión instintual, de modo que el yo no se sienta amenazado. Así, el yo, con tranquilidad, puede observar, pensar, recordar, juzgar. Ahora, hay procedimientos antianalíticos que son los que bloquean o reducen la capacidad del insight y su comprensión. El procedimiento analítico más importante es la interpretación, porque todos los procedimientos analíticos desembocan en la interpretación. Son 4 procedimientos analíticos. La confrontación. Al analizar un fenómeno psíquico, el fenómeno en cuestión tiene que hacerse evidente, tiene que hacerse explícito para el yo consciente del paciente. Antes que el paciente evite algunos temas a tratar, se le tiene que decir que está evitando algo. Esta confrontación que acabo de explicar, lleva a la aclaración. La aclaración, que es el segundo de los 4 procedimientos analíticos. Esta aclaración se refiere a aquellas actividades que tienden a enfocar nítidamente los fenómenos psíquicos que se están analizando. Como la palabra lo dice, el paciente tiene que tener una visión más clara de esos enfoques. Esta aclaración lleva a la interpretación, que es el tercer procedimiento analítico. Interpretar es hacer consciente un fenómeno inconsciente. Es el procedimiento que distingue al psicoanálisis de las demás psicoterapias, porque en el psicoanálisis la interpretación es el instrumento último, el instrumento decisivo. Interpretar significa hacer consciente un fenómeno inconsciente. Ya lo comenté. Hacer consciente el significado, el origen, la historia, el modo o la causa inconsciente de un suceso psíquico determinado. En esos tenemos la traslaboración también, que se trata de una compleja serie de procedimientos y procesos que se produce después de presentarse el insight. Es la que hace que el insight consiga el cambio. Entonces, estos 4 procedimientos analíticos son los que el analista debe aplicar en su labor analítica. Tenemos la alianza del trabajo. No es precisamente un procedimiento técnico ni un proceso terapéutico, pero es necesaria la alianza del trabajo.
El paciente psicoanalítico llega al análisis porque su padecimiento neurótico lo impulsa a someterse a la terapia. Pero este paciente debe ser un neurótico relativamente sano para que pueda ser psicoanalizado sin modificaciones ni desviaciones importantes. Por eso, en la alianza del trabajo, es una relación racional y relativamente no neurótica entre el paciente y el analista y que hace posible la cooperación decidida del paciente en la situación analítica. La alianza de trabajo la forman el yo razonable del paciente, el yo analítico del analista y el encuadre. Ahora, ¿se debe crear una atmósfera analítica? Bueno, ¿qué es la atmósfera analítica? Es establecer el modo de trabajar del analista, su estilo terapéutico y el encuadre analítico. Es un medio de incluir al paciente a aceptar que se someta a juicio algo hasta entonces que había rechazado. Esta atmósfera favorece la alianza de trabajo y atrae al paciente, temporal y parcialmente, hacia la identificación con el punto de vista del analista. Ahora, ¿qué se necesita para lograr el éxito en el análisis de la neurosis de transferencia? Pues que se haya formado una buena alianza de trabajo entre el paciente y el analista. La neurosis de transferencia es el medio que permite al paciente llevar a la situación analítica, proveer pues, a la situación analítica del material reprimido e inaccesible. Ahora, hay procedimientos y procesos terapéuticos no analíticos. En el psicoanálisis se emplean otros tipos de procedimientos y procesos terapéuticos, cuya función es preparar para el insight o hacer efectivo el insight. Finalmente, todas las medidas no analíticas terminan también siendo objeto de análisis y existen tres agentes terapéuticos principales, no analíticos. La abreacción, relacionada con la descarga de emociones e impulsos reprimidos. La intensidad emocional vivifica detalles de experiencias que de otra manera permanecerían vagas o irreales. Al tratar con las experiencias traumáticas, debe animarse al paciente a que vuelva a sentir esas experiencias con tanta intensidad que le sea posible para que el paciente descargue cantidad suficiente de tensión. Tenemos la sugestión, que es otro de los segundo agente, está relacionada con la inducción de ideas emocionales e impulsos en un paciente. Es válida la sugestión siempre y cuando ayude al paciente a entrar en la situación analítica y poder trabajar en ella. Y tenemos la manipulación, es una actividad evocadora que emprende el terapeuta sin conocimiento del paciente, como quedarse callado en la consulta. No analizar la transferencia hasta que alcance cierta intensidad. La resistencia significa oposición. Todas las fuerzas que dentro del paciente se oponen a los procedimientos y procesos de análisis que obstaculizan los intentos del paciente de recordar y de lograr y de asimilar el insight, que operan en contra del yo razonable del paciente y su deseo a cambiar. Eso es una resistencia. Puede ser consciente, preconsciente o inconsciente y se puede expresar por medio de emociones, actitudes, impulsos, pensamientos, fantasías o acciones. Ahora, ¿cuáles son los afectos que indican resistencia? Cuando el paciente calla. El paciente no está dispuesto consciente o inconscientemente a comunicar sus pensamientos o sentimientos al analista. El paciente no siente deseo de hablar. En este caso no está literalmente callado, pero siente que no tiene ganas de hablar o no tiene nada que decir. La indicación más típica de la resistencia, desde el punto de vista de las emociones del paciente, se puede observar cuando éste se comunica verbalmente, pero con ausencia de afecto. O sea, no hay ninguna manifestación física que refleje el sentir de lo que está diciendo. No parece que le esté afectando lo que manifiesta. La postura del paciente, la postura que adoptan en el diván, sin moverse, sin cambio, sin acomodarse, o están en constante movimiento, eso implica también que es una resistencia.
Fijación del tiempo. Cuando un paciente habla constantemente, invariablemente del presente, sin mezclar algunos detalles del pasado o viceversa, hay resistencia. Los acontecimientos sin importancia. Cuando el paciente habla de cosas superficiales o sin importancia durante un tiempo relativamente largo, algo que no tenga nada que ver con el tema que están platicando. La evitación de temas. Es muy propio de los pacientes arroir temas penosos. Esto se puede hacer consciente o inconscientemente, sobre todo en aspectos relacionados con la sexualidad, con la agresión y la transferencia. También el retraso, la inexistencia o el olvido del pago. El llegar tarde a una cita o no acudir y olvidarse de pagar son indicadores de la renuencia a acudir al análisis o a pagar por él. Puede ser consciente o inconsciente. Y la ausencia de sueños. Los pacientes saben que sueñan y olvidan el sueño, es decir, se resisten obviamente a recordar sus sueños. Clasificamos la resistencia según su origen. La resistencia, según Freud, en inhibición, síntoma y angustia, distinguió 5 tipos. La resistencia de represión, con que se refería a la resistencia de las defensas yoicas, la resistencia de la transferencia, que proviene del yo, la ganancia de la enfermedad o secundaria, que también puso en la resistencia del yo, las que requerían de la traslaboración y las que nacían de la culpabilidad inconsciente y la necesidad de castigo. Estos son según el origen de la resistencia. Según los tipos de defensa, bueno, averiguar el tipo de defensa de qué se sirve la resistencia. Se debe distinguir de los diferentes tipos de mecanismos de defensa y ver cómo la resistencia los emplean para ponerse al procedimiento analítico. Según la categoría diagnóstica, la experiencia clínica muestra que ciertas entidades de diagnóstico emplean ciertos tipos especiales de defensa. Por tanto, esas resistencias particulares predominarán durante el curso del análisis. Dinámica de la situación de tratamiento. La situación de tratamiento genera tendencias conflictivas dentro del paciente. Antes de analizar las resistencias del paciente, debemos examinar el alineamiento de fuerzas internas del analizado. Primero, las fuerzas que se hallan de parte del psicoanalista y de los procesos y procedimientos psicoanalíticos. Las fuerzas en relación al psicoanalista. Primero, la aflicción neurótica del paciente, que lo impulsa a trabajar en el análisis por doloroso que sea. Es decir, no puede estar influenciado por la aflicción del paciente, la aflicción neurótica. Si el paciente está llorando, él no debe mostrar reacción alguna respecto a ese tipo de aflicción, por ejemplo. El yo racional consciente del paciente, que mantiene a la vista los objetivos de largo plazo y comprende las razones de la terapia. Hay que tomar en cuenta el yo racional consciente del paciente. El ello, lo reprimido y sus derivados. Todas las fuerzas que dentro del paciente buscan su descarga tienden a aparecer en las producciones del paciente. Hay que observarlas también. La alianza de trabajo permite al paciente cooperar con el psicoanalista. También es parte de las fuerzas del psicoanalista, a pesar de la coexistencia de sentimientos de transferencia opuestos. La transferencia positiva desinstitucionalizada, que permite al paciente atribuir valor excesivo a la competencia del analista. Basándose en unas pocas pruebas, el paciente aceptará al analista como un experto. El superyo racional, que mueve al paciente a cumplir sus deberes y obligaciones. La curiosidad y el deseo de conocerse a sí mismo, que mueven al paciente a explorarse y a relevarse a sí mismo. El deseo del analista, el deseo de progreso profesional y otros tipos de ambición. Los factores irracionales, como los sentimientos competitivos respecto de otros pacientes, el deseo de sacar provecho a su dinero, la necesidad de propiciación y confesión, todos los cuales son aliados temporales y poco seguros del psicoanalista. Ahora, las fuerzas que dentro del paciente se oponen a los procesos y procedimientos analíticos pueden descomponerse. Bueno, se nombran como siguen. Primero, las maniobras defensivas inconscientes del yo,
que dan los modelos para la superación de la resistencia. Segundo, el temor al cambio, el afán de seguridad que mueven al yo infantil a apegarse a las normas neuróticas familiares. El superyo irracional que exige sufrir para expiar la culpabilidad del inconsciente. La transferencia hostil que impulsa al paciente a vencer al psicoanalista. La transferencia sexual romántica, que lleva a los celos, a la frustración y en definitiva a una transferencia hostil. Los impulsos sádicos y masoquistas que llevan al paciente a provocar muchos placeres dolorosos. La impulsibilidad y las tendencias de actuación que impulsan al paciente en dirección de las satisfacciones rápidas y contra el insight. Las satisfacciones secundarias, producto de la enfermedad neurótica, que incitan al paciente a apegarse a su neurosis. Ahora, ¿cómo escucha el analista? El analista escucha con 3 objetivos en la mente: trasladar las producciones del paciente a sus antecedentes inconscientes, los pensamientos, las fantasías, sentimientos, el comportamiento, impulsos han de seguirse hasta dar con sus predecesores inconscientes. Segundo, los elementos inconscientes han de ser sintetizados en insights significantes. Fragmentos de la historia pasada y presente, consciente e inconsciente, han de ser relacionados para dar un sentido de continuidad y coherencia en función de la vida del paciente. Y tercero, los insights así obtenidos deben ser comunicables al paciente. Cuando uno escucha, debe estar seguro de que el material descubierto será utilizable constructivamente para el paciente. Ahora, la primera tarea del analista consiste en reconocer que hay una resistencia. Esto puede ser sencillo cuando la resistencia es patente. Es muy difícil cuando la resistencia es sutil, compleja, vaga o sistónica para el paciente. En los últimos casos, el paciente tal vez complique nuestra tarea tratando de encubrir el hecho de que está huyendo de algo. Quizá sea difícil determinar la situación porque el material del paciente contenga una mezcla de algún contenido inconsciente del ello con resistencia. Transferencia es un género especial de relación respecto de una persona. Es un tipo de característico de relación de objeto. Lo que distingue principalmente es el tener por una persona, o sea, tener sentimientos por una persona que no le corresponden y que en realidad se aplican a otra. Fundamentalmente, se reacciona ante una persona presente como si fuera una del pasado. La transferencia es una repetición, es una reedición de una relación antigua, objetal, antigua. Transferencia es tener pulsiones, tener sentimientos, actitudes, fantasías, defensas respecto de una persona actual que no convienen a esa persona, sino son una repetición de reacciones formadas en relación con personas importantes de la primera infancia. O sea, bueno, estoy redondeando un poquito aquí, y desplazadas inconscientemente a figuras actuales. Las dos características sobresalientes de una reacción de transferencia son la repetición y la impropiedad. Las reacciones de transferencia son, en lo esencial, repeticiones de una relación de objeto del pasado. Se ha entendido la repetición de muchos modos y, según parece, desempeña múltiples funciones. La frustración y la inhibición de los instintos hace que el neurótico busque ocasiones tardías de satisfacción. El cuadro clínico, las características generales, la impropiedad. En cuanto intentamos ilustrar el cuadro clínico de las relaciones de transferencia, se plantea una cuestión fundamental. No podríamos clasificar como transferencia todas las reacciones al analista. O sea, no se puede. Un ejemplo, el paciente se enoja con su analista. Este hecho solo nos permite determinar si se trata de una reacción de transferencia. Primero debemos ver si el comportamiento del analista justifica el enojo. Si el paciente se impacientó porque el analista interrumpió sus asociaciones respondiendo al teléfono, pues no se consideraría que el enojo del paciente
Es una reacción de transferencia. La intensidad. Las reacciones emocionales intensas hacia el analista denotan transferencia. Así sucede con diversas formas de amor o también de odio y de miedo hacia el analista. El comportamiento y las actitudes consecuentes, restringidos y no restringidos, que acostumbra el analista, nos suscitan reacciones intensas en un plan realista. Hay que tener presente la propiedad de la reacción. Conviene reconocer que un paciente podría tener razón de reaccionar con gran intensidad si el comportamiento del analista y la situación analítica lo justifica. Por ejemplo, el analista se duerme oyendo a su paciente. El paciente se da cuenta y consigue despertar al analista, llamándole. Hey. El paciente se pone furioso porque el analista no reconoce su error y en lugar de aceptarlo, interpreta. La ambivalencia. Todas las reacciones de transferencia se caracterizan por la ambivalencia, la coexistencia de sentimientos contrapuestos. Se acostumbra en el psicoanálisis a entender que queremos decir que en la ambivalencia uno de los aspectos del sentimiento es inconsciente. No hay amor por el analista, sino odio oculto en alguna parte. No hay anhelos sexuales sin repulsión oculta, etc. La ambivalencia puede descubrirse fácilmente cuando sus sentimientos son caprichosos y cambian inesperadamente. Ahora, hablando de los caprichos, es otra propiedad notable de las relaciones de transferencia de transferencia. Los sentimientos de transferencia suelen ser inconstantes, erráticos, caprichosos. Esto es particularmente así al principio del análisis. La tenacidad. La tenacidad es una característica notable de las relaciones de transferencia al tener una naturaleza contradictoria. Ahora, una reacción de transferencia en los neuróticos es una relación en que entran tres personas enteras: el sujeto, el objeto del pasado y un objeto actual. En la situación analítica suele comprender el paciente, alguna persona significativa del pasado y el analista. Transferencia y repetición. Una de las características descollantes de las reacciones de transferencia es su repetición y su resistencia al cambio, es decir, su tenacidad. Hay muchos factores que desempeñan un papel en este fenómeno y diversas explicaciones teóricas. He aquí solo algunas de las cuestiones capitales someramente tratadas. La transferencia es volver a vivir el pasado reprimido, más exactamente el pasado rechazado. El carácter repetitivo y la rigidez de las reacciones de transferencia, en contraste con relaciones de objeto más realistas, arranca el hecho de que los impulsos del ello que buscan su descarga en el comportamiento de transferencia se encuentran con la oposición de una u otra fuerza contraria, del yo inconsciente. Transferencia y regresión. En este caso, la situación analítica ofrece al paciente neurótico la oportunidad de repetir, por medio de la regresión, todas las fases anteriores de sus relaciones de objeto. Los fenómenos de transferencia son tan valiosos porque iluminan, además de las relaciones de objeto, las fases del desarrollo de las diferentes estructuras psíquicas. En el comportamiento y en las fantasías transferenciales se pueden observar formas primitivas de funcionamiento del yo, del ello y del superyo. Transferencia y resistencia. La transferencia y la resistencia están relacionadas de muchos modos. La expresión resistencia de transferencia suele emplearse en la literatura psicoanalítica estenográficamente para designar la íntima y compleja relación entre los fenómenos de transferencia y las funciones de resistencia. Clasificación clínica de las reacciones de transferencia. No hay ningún modo de clasificar los fenómenos de transferencia que sea loable por la gran variedad de transferencias que existen. Aunque hagamos por deslindar muchas formas clínicas de transferencia, al final nos queda una especie de clasificación no muy sistemática
en donde se omiten muchos tipos clínicos importantes, o bien abarcamos variedades clínicamente importantes, pero con mucho traslape. Transferencia positiva y negativa. Aunque Freud reconoce que todos los fenómenos de transferencia son de naturaleza ambivalente, los divide en transferencia positiva y transferencia negativa. A pesar de todas las ambigüedades y los defectos que entraña este modo de clasificar, ha seguido siendo el más empleado, el que se utiliza más. La transferencia positiva. El término transferencia positiva es una manera de abreviada de designar las reacciones de transferencia compuestas, predominantemente por el temor en cualquiera de sus formas o por cualquiera de sus precursores o derivados. Y la transferencia negativa se usa la designación de transferencia negativa para los sentimientos de transferencia basados en el odio en cualquiera de sus formas, sus precursores y sus derivados. La transferencia negativa puede manifestarse en forma de odio, enojo, hostilidad, desconfianza, etc. Las reacciones de transferencia y las relaciones de objeto. Otro método práctico para designar un tipo de particular de fenómeno de transferencia es nombrado de acuerdo con la relación de objeto de la primera infancia a que debe su origen. Así podemos hablar de una transferencia paterna, una transferencia materna, una transferencia fraterna, etc. Esta asignación significa que la reacción de transferencia del paciente la determinan de modo predominante sus sentimientos o impulsos inconscientes hacia el padre, la madre, etc. Las resistencias de transferencia. Las resistencias de transferencia deben estudiarse como una categoría de las reacciones clínicas de transferencia. Pero este grupo de fenómenos de transferencia tiene una importancia clínica especial y merece mayor atención. Las resistencias de transferencia son las causas más importantes y frecuentes de obstrucción de la labor analítica. La resistencia de transferencia, superficialmente analizada, es la causa de la interrupción o el estancamiento de los análisis. Por otra parte, el análisis efectivo de las resistencias conduce a una labor analítica mucho más fructífera.